algún momento se han preguntado cómo fueron nuestros primeros días como nación? ¿Qué personajes y acontecimientos históricos marcaron el nacimiento de Perú como nación independiente? Estas interrogantes son respondidas por el autor Eric Kecklin en su obra Guía del Proceso Emancipador, donde sintetiza y nos hace comprender este proceso de nuestra independencia. El autor aborda diversos capítulos de nuestra historia y nos traslada al siglo XVIII, donde destaca la importancia de la más formidable revolución indígena que se dio en América, liderada por Túpac Amaru II. Para poder hacer este texto, ¿no?, que se convierte en mi tesis universitaria, tengo que hacer una investigación histórica muy profunda, ¿no?, sobre Lima, sobre el Perú, pero sobre todo sobre la historia de Lima. Y ahí siempre me había interesado la historia del siglo XX, pero la Zamacueca, que luego se convierte en Marinera, me lleva a aprender, entender, interiorizar sobre lo que fue el Perú del siglo XIX, el Perú de 1800. ¿Y cuál es el evento más importante en el siglo XIX? Sin duda, la independencia del Perú. No es como nos le enseñaron en el colegio, que no se trata de un señor que vino de Argentina, San Martín, declara la independencia, y que posteriormente, años después, viene este señor venezolano, Simón Bolívar, derrota a los españoles y libera al Perú. O sea, la historia definitivamente no fue así. Los peruanos jugaron un rol importantísimo, mucho antes que los gran colombianos, venezolanos, mucho más importante que lo que hicieron los argentinos o chilenos, ¿no? Estamos hablando de Túpac Amaru II, ¿no?, que fue el primer gran gesto emancipador que hubo en América Latina. Quizás antes de él hubieron pequeñas rebeliones, cosas así, pero el gran gesto emancipador, ¿no?, que tenía una filosofía detrás, que un movimiento de tal magnitud, ¿no?, empieza en el Perú, y además reivindicando lo que era el imperio de los incas, ¿no?, y una identidad nacional. Tenemos a personas como Vizcardo y Guzmán, que es el gran ideólogo, filósofo, pensador, libertario, que en Latinoamérica, ¿no?, peruano, antes de Francisco de Miranda. Bueno, primero hay que hacer una distinción, ¿no?, entre 1821, el 28 de julio, que San Martín declara la independencia del Perú, y luego la batalla de Junín y finalmente la batalla de Ayacucho en diciembre de 1824, ¿no?, poco más de 4 años después. Y yo creo que la batalla de Ayacucho fue quizás más importante que lo que hizo San Martín el 28 de julio de 1821, porque lo que hizo San Martín fue algo simbólico. Sin embargo, después de la batalla de Ayacucho, España finalmente se rinde, el virrey se rinde, y el Perú y toda Sudamérica es libre, ¿no? El libro tiene una línea de tiempo que empieza en 1731. Y esto es algo muy importante porque habla de Túpac Amaru II y de los que precedieron a Túpac Amaru II. Porque hubieron muchas rebeliones, sobre todo rebeliones indígenas, ¿no?, más de 100 por lo menos. Y muchas veces eran financiadas por los criollos, auspiciadas por los criollos en Lima, que también ya tenían un poco el chip independentista, pero decían, vamos a promover una rebelión en la sierra, a ver cómo reaccionan los españoles, ¿no?, a ver qué tan preparados están ellos. Y así iban midiendo, ¿no?, para ver si luego ellos decidían tomar acción. Entonces, en la línea de tiempo empezamos justamente con esto, con estas rebeliones, ¿no? Y la línea de tiempo, al igual que el texto del libro, termina con la batalla del 2 de mayo, ¿no?, que es, de cierta manera, el momento que finaliza la gesta emancipadora. ¿Por qué? Viene una flota española con el intento de tomar unas islas, ¿no?, en las Guaneras, en la costa peruana, y piden que el gobierno peruano
pague las reparaciones de la guerra independentista y la expedición de España hasta esas islas, ¿no? Era muchísimo dinero. Y que si no lo hacían, iban a tomar posesión de esas islas y seguramente iban a tomar represalias. En ese momento, en el Callao, no solamente peruanos, pero extranjeros e hijos de extranjeros, incluso españoles, dan sus vidas por defender al Perú. Entonces creo que si hablamos de proceso emancipador no podemos ignorar la batalla del 2 de mayo, cuando tenemos que darle el paro a los españoles, porque si no volvemos a ser colonia, ¿no? He querido trabajar el libro también de una manera mucho más holística, ¿no? El libro no solamente habla de los eventos políticos. Si bien es cierto de que la historia principalmente está conformada y transformada por eventos y decisiones políticas, también hay muchas otras cosas que tienen una gran influencia en los eventos históricos y en transformar y componer una sociedad, ¿no? Por eso casi un tercio, la mitad del libro, se dedica a temas sociales, ¿no? Como el arte en la época de la independencia, el pensamiento, la filosofía, el rol que juega la iglesia en la sociedad, el rol que juegan las mujeres. Hablamos de gastronomía, de moda, de literatura, ¿no? Porque esa es la sociedad. Y Bolívar, San Martín, Torre Tagle, Ribagüero no pudieron haber hecho absolutamente nada si no hubiese sido por la sociedad, ¿no? ¿Y quiénes eran esas personas? ¿Por qué esas personas pensaban que la mejor alternativa era ser una monarquía constitucional con un príncipe español gobernándonos o simplemente seguir siendo parte del imperio español, ¿no? Entonces, para poder entender estos eventos históricos hay que entender a la sociedad de la independencia, ¿no? Le suben un poquito el impuesto. Te hablo de 2%, una cosa mínima, el impuesto para los arrieros, y él decide llevar su causa a Lima. En Lima primero al Cusco, luego a Lima, y así lo lleva más de una vez a las Cortes y no le hacen caso. Y es por eso que él decide empezar toda esta gesta emancipadora, ¿no? Todo este movimiento liberal en contra de los españoles. Pero su incentivo principal, como el de muchos héroes de la independencia, eran económicos. Estando en el año del Bicentenario, esta guía del proceso emancipador constituye para los lectores un aporte para poder conocer la dinámica histórica que condujo al Perú a su estatuto de ser un país libre. Hemos llegado al final de la presente edición de Hojas Contadas. Nos volvemos a encontrar la próxima semana con una nueva historia. Y recuerden que pueden acceder a este y más ejemplares en el Fondo Editorial del Congreso y volver a ver la presente edición en nuestras plataformas de redes sociales del canal del Congreso y del Fondo Editorial. Y no olviden seguir leyendo.